veces estamos atados a ligaduras del pasado. Todavía hay muchas cosas que están allí. Ahora, la Escritura señala, la palabra del Señor señala que el Señor Jesús, después de haber sido bautizado, ya en la Jordán por Juan el Bautista, viene la tentación. Inmediatamente dice que el Espíritu lo impulsó y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Dice directamente para ser tentado por el diablo. Donde estuvo, ayunó 40 días y 40 noches, y al término de su ayuno, el diablo viene para tentarle. La tentación tenía por finalidad que el Señor Jesucristo no fuese a la cruz, que inaugurara su reino mesiánico de una forma completamente diferente, humana, pero no de lo que Dios había querido sobre Jesucristo. Y le tienta con 3 tentaciones importantes: una, que convierta las piedras en pan, por una necesidad física que tenía el Señor, tenía hambre, que las convirtiera, pero no era la oportunidad para convertir el pan o multiplicar el pan, sino que era después. Que se tirara por el pináculo del templo, porque cita una palabra de Isaías, de Salmo 91, donde dice: a sus ángeles mandará a ti para que tu pie no tropiece. Y también la otra es que todos los reinos de este mundo se los haría así postrado, le adorase. 3 cosas que son bien fundamentales, ya: necesidades, gloria, fama y riqueza y todo lo que tiene que ver. Pero el Señor no accede, y en definitiva al no acceder, ya el resultado de no acceder es la cruz, ya, porque podría haber sido rey antes, pero un rey que había muerto también por muerte natural. Pero el Señor decide mejor ir a la cruz, porque el mismo Dios le había dicho en el bautismo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando Él es bautizado y va nuevamente hacia Nazaret, hacia Galilea, tiene que pasar por Samaria. Al pasar por Samaria, habla con la samaritana, ya habla con esta mujer necesitada, y volvemos nuevamente a insistir acerca de esta característica del ministerio mesiánico del Señor. Aquí es lo que venía el Señor en definitiva a sanar. ¿Cuál es la importancia o de qué está enfermo el hombre? ¿Cuál es la enfermedad grave que tiene el hombre? Jesús nos damos cuenta que habla con esta samaritana, les explica, ya, claro, cuál es su misión, cuál es su labor, ya, y también el Señor se involucra con las personas, se mete en medio de los problemas, de las necesidades, de los conflictos, de las dificultades, de las enfermedades, de la pobreza. Se relaciona el Señor con los parias, los postergados, los rechazados, y tal como debía cumplirse lo que dice la palabra, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. ¿Amén? ¿Dice usted amén? Amén. Dios con nosotros. Preocupado el Señor por cada una de esas necesidades que había. Ahora, el compasivo Dios, que quiere revelarse, porque eso es lo que quiere este compasivo Dios, revelarse a los suyos y a sus seguidores a favor nuestro, para mostrar las facetas de este carácter que tiene Dios, estas facetas de amorosas que tiene Dios por intermedio de Jesús. Va a mostrarnos al Padre por intermedio del Hijo, tal como le dice a Tomás, el que tanto tiempo ha estado contigo y no ha visto al Padre, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. No es que sea uno, como dice solo Jesús, como dice solo Jesús, ya que el Hijo o Jesús es el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios del Nuevo Testamento y es el Espíritu Santo de este tiempo. Eso no es verdad, eso es falso. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que entonces al inicio de su ministerio, el Señor Jesucristo se encuentra en esta sinagoga. Algo fundamental que dice la palabra, dice que era por costumbre. Dice, era por costumbre congregarse. Era por costumbre ir a la sinagoga. Aunque tal vez lo hacían de forma religiosa, por la costumbre que existía, pero más que por esa costumbre, el Señor lo llevaba a una necesidad de estar allí y leer la palabra. Poder que alguien pudiese exponerle las Escrituras, ¿ya? Poder exponerle las Escrituras. Ahora, dice la Escritura que se había criado en Nazaret, algo fundamental, se había criado en Nazaret. Dios lo lleva, después de haber nacido en Belén, ¿ya? Dice la Escritura que Dios lo lleva hacia Egipto, porque Herodes quería matarlo, lo lleva hacia Egipto, y una vez que ya está en Egipto y cuando ya Herodes había muerto, dice Dios lo trae, y no lo trae a Jerusalén ni a Judea, sino que lo lleva a Nazaret. Nazaret era bien especial porque Nazaret era como un poblado resguardado de tanta
idolatría de tanta religión como Jerusalén. Entonces el Señor tenía que resguardarlo, cuidarlo, para que en definitiva no fuese afectado ni infectado por la religión. Estando él en Jerusalén, estando en Nazaret, dice, que fue por costumbre a la sinagoga, porque en cada pueblo, en cada ciudad había una sinagoga donde se reunían los judíos a poder adorar al Señor. Era un día sábado, como el día de hoy, un día de reposo. Él va a la sinagoga, él va y dice, y algo fundamental que siempre me llama mucho la atención. Ya una vez yo visité una sinagoga en Santiago, y en la sinagoga ya está el lugar como el altar, y detrás del altar está efectivamente hay como una ventana, pero es como donde se guardan los rollos. Están todos los rollos ahí guardados, ¿ya? Es para ellos muy sagrado. La palabra es sagrada, pero para ellos, por la religión es muy sagrada. Y exactamente de la misma forma, para poder encontrar un rollo, porque no están como la Biblia, no tienen el nombre ni nada, y dice que ese día fue el Señor ahí a Nazaret, a la sinagoga. Y dice que el ministro, el que estaba ministrando ese día, saca un rollo. Y los rollos eran un rollo, sabían que era abrirlos para poder leerlos. Y en la Escritura vemos cómo es la intención del Espíritu, vemos cómo el Señor guió en ese momento al ministro que estaba ahí, cómo el Señor guió para sacar el rollo de Isaías, que era el rollo más extenso, tenía 66 libros, así que era muy grande, era muy extenso, y cómo poder encontrar la profecía de Isaías 61 y poder leerla, poder atribuírsela al Señor y decirle, hoy se ha cumplido esta palabra o esta profecía sobre ustedes delante de sus ojos. Ahora vemos que era, decíamos, conforme a la Escritura, o sea, conforme a su costumbre, fue a la sinagoga. La importancia entonces de congregarse. Dios quiere hablarnos, ¿verdad?, cuando estamos reunidos como hermanos. Se le da a leer al profeta Isaías, ¿ya? Pero vemos la dirección del Espíritu, ¿ya? El momento en que se iba a manifestar a Israel, tenía que manifestarse, porque el reino de los cielos se había acercado, aleluya, hacia la humanidad, esperando, aleluya, para que ese tiempo llegara el cumplimiento de Génesis 3:15, ya acerca de la simiente de la mujer. Entonces, damos cuenta de cómo es la intención del Espíritu para poder en ese momento encontrar la Escritura precisa. Porque a eso se va. Porque nosotros buscamos Isaías 61, va Isaías, buscamos el capítulo, buscamos el versículo y lo encontramos. Pero esa oportunidad completamente